Ahora sí, ¿qué te parece si vamos a la Biblia? Estuvimos empezando a ver la semana pasada la invitación de Jesús. Así lo hemos titulado y estamos estudiando Mateo capítulo 11, 28 al 30. ¿Qué te parece si lo leemos antes de comenzar y oramos? Ve conmigo ahí a Mateo 11, 28 al 30. Lo leemos y vamos a orar y vamos a dejar que nuestro Dios pueda estar hablando, ministrando la vida de cada uno. Dice Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar un domingo más, mi Dios, la segunda oportunidad en el día de poder estar en este lugar, mi Dios, y poder, mi Dios, cantarte, poder, Padre Celestial, dirigirme a mis hermanos, ellos ahí en su casita, unos cuantos están aquí acompañándome, mi Dios, pero pidiéndote, Padre Celestial, que seas tú obrando, mi Dios, en lo que vamos a estar aprendiendo, recordando en esta tarde. Dejamos pausado esto, la invitación de Jesús. Tú nos enseñaste, recordaste algunas cosas la semana pasada, pero queremos terminar en esta tarde y queremos que tú puedas ministrar, a hablar a la vida de cada uno. Y mi Dios, que esto que vamos a ver, Padre, pueda abonar a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo espiritual. Por eso, Padre, nos ponemos a cuenta, pedimos que nos perdone, que nos limpie de todos nuestros pecados, Señor, porque queremos que el Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno, tenga la libertad de producir esa convicción, de iluminarnos, mi Dios, de revelarnos tu palabra, Señor, para que así tu palabra pueda correr libremente por nuestro ser, en nuestra vida, y pueda producir fruto, mi Dios, fruto a perseverancia, a 100 por 1, como tu palabra lo enseña. Pero antes, Señor, también pedirte, Padre, por Roidi, porque tú puedas obrar, completar la obra, Señor, en este proceso de operaciones que ha estado, terapias que seguramente van a venir. Oramos por un milagro, porque tú obres, Señor, y puedas hacer que ella pueda caminar, mi Dios, y como decía mis hermanos hace unos instantes, solo pueda quedar ese recuerdo, el recuerdo de la experiencia, pero también el recuerdo de que tú obraste milagrosamente, Señor. Por eso, Padre, sabiendo que tú eres el Dios de toda carne, te pedimos por ella, mi Dios, por nuestra hermana Zoila también. Gracias, Señor, como decían mis hermanos Viaquenia, y fue grato escuchar que mi hermana Zoila se está recuperando perfectamente, está muy bien, Señor, pero oramos porque tú sigas completando la obra, Señor. También, mi Dios, por nuestro hermano Roberto, sigue obrando, oramos por él, por nuestra hermana Ofelia, Señor, dos ancianos de nuestra iglesia, Padre Celestial, ya en la vejez. Y aquí aprovecho para orarte por todos los que han entrado en la tercera edad, cuarta edad, como a veces decimos, mi Dios, que tú les guardes, les protejas, mi Dios, que tú les des una vejez de calidad a cada uno de ellos. Ayúdales. Sé que las enfermedades de esta edad son frecuentes, pero sé tú obrando en cada uno de ellos. Y por nuestra hermana Naveri, siempre clamando, intercediendo, Señor, tenemos la esperanza de que tú vas a dar completa sanidad a nuestra hermana, Señor, y ella va a tener una vez más la libertad de poder llegar a su trabajo, desenvolverse en el rol de familia, de esposa, de madre, Señor, de aquí en la iglesia, Señor, en su trabajo, en cualquier lugar. Por eso clamamos, confiando en que tú vas a dar una respuesta favorable a esta petición, Señor. Padre, pedimos por toda la situación, pedimos siempre por el Ministerio de Salud, por todos los involucrados, que tú guardes a los doctores, enfermeras, a todos los que están ahí, Señor, y por esta pandemia, Señor. Tenemos la esperanza de que un día quizás, Señor, vamos a tener, Padre, ya más tranquilidad, más paz, pero por el momento, mi Dios, ahí está. Siempre estamos, mi Dios, expuestos, Padre, y con el temor ahí normal de contagio y todo esto, Señor, pero Padre, es ahí donde descansamos en ti, y es lo que tú nos estás recordando, enseñando, Señor, que venir a ti es encontrar descanso, Señor. Y Padre, que tu palabra en este momento pueda venir y fortalecer la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, toma control de todo esto, porque es en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te lo pedimos en esta tarde. En Cristo, amén y amén. La invitación a Jesús. La semana pasada, fíjate, vimos las dos partes de esta invitación y vimos de que Jesús nos invitó a descansar. Pero en segundo lugar vimos también que Él nos invitó a cambiar. Y yo te recuerdo, ¿verdad? En esto de que nos invitó a descansar, vimos que Jesús
Él, ¿verdad? Vino, nos invita para que tú y yo podamos en Él encontrar descanso, refrigerio, reposo en medio de la fatiga y la ansiedad. Es decir, si nos sentimos cansados, fatigados, trabajados, Él está allí y Él nos puede liberar, nos puede dar ese descanso, ese sosiego que cada uno de nosotros necesitamos. Pero también vimos en esto de cambiar el yugo, que Jesús nos invitó, ¿verdad?, a tomar su yugo, el cual es fácil de llevar, ya que lo hacemos en sus fuerzas y no en las nuestras. Yo te decía la semana pasada que fue bastante revelador hacer un pequeño seguimiento de la palabra yugo a través de toda la Biblia. Aprendí muchas cosas. De hecho, solo te he compartido una parte, pero está, ¿verdad?, el yugo de pecado, que es algo que no me metí. También está el yugo desigual, que aquí los jóvenes, ¿verdad?, algunos están aquí que tienen que tenerlo bien presente. Segunda de Corintios, capítulo 6, habla del yugo desigual. Ahí entra, mira, toda esta enseñanza del yugo, mucho, pero vimos del yugo de Jesús, que ese yugo tú y yo lo debemos de tomar, y que Jesús nos dice que es fácil y ligero andarlo, no es pesado, no es cargoso, sino que por el contrario es algo fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hacemos en las fuerzas de Él, no en nuestras propias fuerzas. De hecho, vivir la vida cristiana sería bastante frustrante si dependiera de nosotros mismos, si la tendríamos que vivir solamente en nuestras fuerzas. Es algo que, bueno, no podríamos hacerlo, pero si realmente salimos avante, salimos adelante en medio de todo esto de la vida cristiana, no es gracias a nuestras fuerzas, sino a la gracia de Dios, al poder de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, dejamos pausado todo esto la semana pasada y vamos a la tercera parte de la invitación. En tercer lugar, Jesús nos invita a aprender. Dice allí, versículo 29, Mateo 11, 29, te lo leo una vez más. Llevad mi yugo sobre vosotros, lo que nos dijo la semana pasada, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Aquí vemos la personalidad, la persona de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Él es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación que Jesús te hace a ti, querido hermano, me hace a mí, a cada hijo de Dios, es que podamos venir y aprender de Él. De Él. En este versículo también, como te acabo de mencionar, aprendemos un poco de la personalidad de Jesús, de cómo era realmente nuestro Señor Jesús. Y nos dice que Jesús allí en ese verso era manso y humilde, de corazón, manso y humilde. Está diciendo, hey, vengan y aprendan de mí. Y luego Él dice que cómo es Él, cómo es este maestro que nos está invitando a aprender de Él, y nos dice que Él es manso y humilde. Pero fíjate, yendo por la Biblia también podemos aprender que Él es tierno. ¿Te imaginas a Jesús tierno, mostrando ternura? Sí, ¿verdad? En varias ocasiones lo hizo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, 1, mira el apóstol Pablo hablando. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, aquí está, ¿verdad?, la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, Jesús, ¿verdad?, nos está diciendo que es manso una vez más acá, como él mismo lo acaba de expresar allá en Mateo 11, pero nos dice Pablo, la ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, dice Pablo. Pero él está rogando acá a través de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pero lo que quiero resaltar es eso: Jesús es tierno. Él muestra ternura, y uno puede ir a varios ejemplos ahí en la Biblia donde uno puede ver a un Jesús tierno. Él es manso, humilde, tierno, pero también en cuarto lugar, fíjate, Jesús es paciente. La Biblia nos dice que Jesús es paciente. Dice 2 Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo una vez más hablando a los de Tesalónica y diciendo y pidiendo que sea Dios quien pueda encaminar los corazones de ellos al amor de Dios, pero también a la paciencia de Cristo. Entonces podemos ver 4 cosas que revelan la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que Él es manso y humilde, de su propia boca, ¿verdad?, de sus propios labios lo está expresando, pero el apóstol Pablo nos da 2 descripciones más de su persona y nos dice que Jesús es tierno y que además es
paciente. Ahora, ese Jesús que es manso, humilde, tierno y paciente, es quizás el mejor maestro que tú te puedas imaginar, porque Jesús es el mejor maestro del cual tú y yo podemos aprender. Ahora piensa en los maestros que tú has tenido en la escuela, en el colegio, en la universidad, ahí, ¿cómo han sido? ¿Tienen estas características? ¿Han sido ellos mansos, han sido humildes, han sido tiernos contigo, han sido pacientes? Y quizás tú estás aquí, quizás, ¿verdad? Yo al estar preparando todo esto pude echar a volar mi imaginación y recordar algunos de los maestros que he tenido a través de los años. Ya estoy a mis 23 años, perdón, a los 43 años, allí, ¿verdad? A los 43 años y pude recordar los maestros que tenemos, los maestros de niños, ahí, ¿cómo son? ¿Cómo son? No sé si tengo algunos maestros de niños acá, todo, Oye, ¿cómo será Saúl? Saúl serás manso, humilde, tierno. Aquí están, ¿verdad? Tirándose y todo, pero ¿cómo serán los maestros del aula y todo? Y uno puede decir, ok, hay mucho que aprender acá, ¿verdad? Yo solo te lo estoy mencionando, pero piensa en algo, piensa. Jesús es el maestro que nos conviene. Y Él nos está invitando a ti y a mí a aprender de Él. Y cuando uno piensa, ok, Jesús me está invitando a convertirse en mi maestro, en que yo pueda ser su aprendiz. ¿Y cómo es Jesús? Jesús bien fácilmente puede decir, ok, ¿cómo soy yo? Pues yo soy manso, soy humilde. Pablo, Pablo. Vení, hijo, siervo mío. Da una descripción de mí. Y Pablo puede venir y di algo de mí. ¿Cómo crees que puedo ser como maestro? Bueno, Señor, tú eres tierno, tú eres paciente. Ok, entonces nosotros podemos decir, ok, o sea que nuestro maestro, el que quiere ser nuestro maestro, el que nos está invitando, es manso, humilde, tierno y paciente. Piensa en esas 4 características en un maestro. Hey, ¿qué mejor maestro podemos querer? Y Jesús es el que nos está invitando a ti y a mí a poder venir y aprender de Él. Aprender de Él. Ahora, ¿cuál sería el resultado si nos dejamos enseñar de Jesús? Y ahí el mismo versículo en Mateo 11:29 nos lo dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que nos ha tenido ocupados desde la semana pasada, el descanso. Jesús nos está invitando a ti y a mí a venir a Él para encontrar el sosiego, el reposo, el descanso que necesitamos, el que podamos cambiar ese yugo del hombre, ese yugo de pecado, ese yugo de aflicción que podamos tener en nuestros hombros, quitarlo y poner su yugo. Poner su yugo que es ligero y fácil, que podamos venir y nos podamos volver aprendices de Él. Discípulos de Cristo Jesús, y lo que vamos a encontrar, el resultado va a ser que vamos a obtener descanso para nuestras almas. El alma, ¿verdad? Que muchos han dicho que se compone de la mente, la voluntad y de las emociones. COVID-19 realmente ha venido a cambiarnos y a sacarnos de la tranquilidad. ¿Cómo ha estado tu alma en medio de toda esta situación, de este coronavirus, todos estos meses, desde marzo para acá? Yo te aseguro que muchos pueden decir, José Luis, lo que menos he tenido es descanso, mis emociones se han descontrolado, no he tenido tranquilidad, ha sido un martirio todos estos meses. Y eso es la realidad. Pero sabes, es allí donde los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la bendición de tener a Cristo Jesús en nuestro interior, pero que también Él esté interesado en cuidarnos, en que podamos venir con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras ansiedades, preocupaciones, y las podamos echar. Él dice, tomad mi yugo es fácil y ligero, es cargoso lo que has traído, pero mi yugo te va a aligerar la vida. Y uno lo toma y uno se sienta, ok, dice Jesús, yo tengo mucho que enseñarles. Yo soy manso, humilde, yo soy tierno, yo soy paciente, así que tranquilo, pero todos van a aprender. Imagínate ese cuadro que te acabo de describir. Uno puede decir, hey, eso es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Y lo que vamos a hacer, fíjate, es enlistar una lista, valga la redundancia acá, allí, ¿verdad? De cosas que la Biblia nos señala que tú y yo debemos de aprender. La Biblia, fíjate, uno hace un estudio y uno va buscando la palabra aprender por toda la Biblia, va a encontrar muchas cosas
que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí. Porque Dios es el que nos está diciendo a ti y a mí en esta tarde, venga y aprendan de mí, es Dios. Así que Dios nos ha dejado su palabra y en su palabra hay una lista. Y vamos a ver una lista rápida de 10 cosas, no te preocupes. Vamos a ir rápido por cada una de ellas, no me voy a detener a explicar cada uno de los versos ahí porque llegamos, ¿verdad?, a saber a qué hora y todo, pero vamos a ir por ella. Pero hay una lista de cosas que tú y yo debemos de aprender, que Dios quiere enseñarnos. Ahora, entendiendo de que el Maestro, Jesús, nuestro Dios, Él es manso, humilde, paciente, tierno, no hay ningún problema de parte de Él. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿estás tú listo para aprender de Jesús? ¿Estás tú listo para realmente decir, ok, yo entendiendo lo que tú me quieres enseñar, Dios, y que voy a encontrar descanso, aquí estoy. Sigamos adelante. ¿Estás listo? Porque yo te quiero animar. Si no estás, si no es tu caso y tú dices, estás pensando, no, a que digas, no, Señor, yo aquí estoy, yo quiero salir adelante. Señor, yo realmente quiero aprender de ti. Vamos a ir rápidamente por esta lista y en primer lugar, Dios quiere enseñarnos, Jesús quiere enseñarnos a que le temamos. Debemos de aprender a temer a Jehová. Dice la Biblia en Deuteronomio 17:19. Y tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y habla de, leerá consigo, habla de la ley, que va a tener el rey una copia de la ley. Ese es el contexto del versículo. Y lo leerá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Ahí está esa frase, mira, que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Fíjate, este es uno de esos versículos y aquí quizás voy a hacer un breve comentario de él, pero este versículo te dice de que si tú estás en la palabra y tú estás leyendo todos los días en él, vas a aprender a temer a Dios. Y una vez que hayas aprendido a temer a Dios, ese temor a Dios te va a ayudar a guardar las palabras de este mismo libro. Ahora, yo solo te dejo eso y te lo digo para que le sigas dando ahí, lo sigas rumiando, meditando en todo eso. La segunda cosa que Dios quiere que aprendamos es sus estatutos, los estatutos de Él. Dice Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 73, verso 73, tu mano me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y déjame decirte que Dios quiere hacerte entender. Esta es una oración que el salmista está haciendo. Y le dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Dios quiere hacerte entender. Y si Él te hace entender, tú puedes aprender los mandamientos de Él. La idea es a practicar, aprender a vivir los mandamientos, los estatutos que Dios te ha dejado. Y es algo que tú y yo necesitamos, máxime en el tiempo en el que nos encontramos. Estamos viviendo un tiempo de mucha, pero mucha oscuridad. Y tú y yo necesitamos aprender a vivir de acuerdo a la palabra, a los estatutos de Dios. Pero en tercer lugar, fíjate, necesitamos aprender a hacer el bien. Dios quiere enseñarnos a ello. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero la parte que nos interesa es esta, aprended a hacer el bien. El mal se nos da. Realmente hacer el mal no es algo que cuesta. Es algo que por nuestra naturaleza caída, por el viejo hombre que traemos desde nuestro nacimiento, allí lo malo se nos viene. Pero hacer lo bueno, no, pero es ahí donde Dios entra, Jesús entra y Él quiere enseñarnos a ti, a mí, a hacer lo bueno, a hacer el bien. Y cuánto necesitamos en esta iglesia, en esta ciudad, en este país, personas que hayan aprendido a hacer lo bueno. Necesitamos eso, pero debemos de empezar por cada uno de nosotros, querido hermano. Necesitamos aprender a hacer el bien, necesitamos aprender a hacer lo bueno. Y una vez que lo aprendamos acá en la iglesia, lo aprendamos en nuestros hogares, lo aprendamos en nuestros trabajos, lo aprendamos en tus centros de estudio, colegio, escuela, universidad, lo aprendamos a hacer donde andemos. Mira, vamos a contribuir a tener una mejor ciudad, un mejor país, un mejor mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo, recuerda, somos la luz, somos la sal de este mundo. Y debemos de evidenciar esa luz, debemos de ser esa sal de preservación, pero lo vamos a lograr una vez que hayamos aprendido a hacer el bien. Aprender a hacer el bien.
En cuarto lugar, debemos de aprender a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo así? Alguna vez me dijo cuando le compartí esto. ¿Cómo así? Me dijo. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 4:6. Por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es lo que Dios nos ha escrito? ¿Qué es lo que está escrito? La palabra. Tú y yo tenemos que aprender a pensar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y debemos de evitar no pensar más fuera de lo que está escrito. Por eso es que hay tanta falsa enseñanza, tanta falsa doctrina en la actualidad, porque hay muchas cosas. Si tú ves, ¿verdad? En varios canales, bueno, realmente no sé si existen esos canales en la actualidad, pero uno ve en redes o uno ve en YouTube a muchas cosas que uno se sorprende de las prácticas que ellos hacen que no están en la Biblia. Pero ¿de dónde salieron? De personas que empezaron a hacer cosas fuera de lo que la Biblia decía. Pero acá la exhortación que nos hace es que tú y yo debemos de aprender a no pensar más de lo que está escrito, que debemos de limitarnos a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Ahora, podría seguir acá, pero te dije que no vamos a ahondar en cada uno de los puntos. Solo quiero dejarte clara la lista y ahí va a quedar grabado en Facebook, en YouTube y todo, y tú puedes ir perfectamente, puedes ahorita estar tomando nota y puedes seguir y darle un poquito más de profundidad a cada uno. En quinto lugar, debemos de aprender a ser piadosos con la familia. Mira, este es un punto importante. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuál es el principio, la exhortación, lo que se necesita aprender? Primero a ser piadosos para con su propia familia. Algo importante es que debemos de entender que debemos de ser dedicados para con nuestros padres, para con nuestra propia familia. El contexto viene hablando de los requisitos de aquellas viudas que van a entrar en cuestión de si la iglesia les va a ayudar. Y Pablo, ¿verdad?, está haciendo una lista acá y solo va a entrar aquella que verdaderamente es viuda. Y hay una lista de requisitos, pero en medio de todo esto dice aquellos que son hijos y que son nietos, que estos deben de aprender a ser piadosos para con su propia familia. Ahora, este es un principio bastante grande en donde se nos enseña la responsabilidad que debemos de tener los hijos para con nuestros padres, de cómo nosotros debemos de ser dedicados, que va a llegar un punto, y la palabra piadosos aquí se utiliza en el sentido de que vamos a llegar a un punto de que nos vamos a dedicar a nuestros padres y que deberíamos de ser siempre así, de ser dedicados, de sostener a nuestra propia familia. Mira, una de las características de los últimos tiempos es que va a haber pérdida del afecto natural. No va a haber afecto natural, eso se va a perder. Y vemos a muchos hijos, a muchos nietos, voy a decirlo acá, que han perdido ese afecto, ese apego a su propia familia. Ahora, como te digo, aquí ya quizás estoy rompiendo lo que te quiero decir, pero mucho que decir acá, pero debemos de aprender primeramente a ser piadosos con nuestra propia familia. Mira, si esto se practicara, yo te digo, nuestra iglesia, el mundo, nuestra ciudad, el mundo sería distinto. Seguir los principios, todo lo que Dios quiere enseñarnos cambia, revoluciona a cualquier persona. Pero en sexto lugar, debemos de aprender a ocuparnos en buenas obras. Dice Tito 3:14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mucho que decir, pero eventualmente cuando sigamos en Tito vamos a llegar a este versículo, y solo te menciono que este versículo a lo que nos invita es que tú y yo debemos de ser líderes. Debemos de presidir en esto de hacer buenas obras, que cuando veamos oportunidades, necesidades, tú y yo no las desaprovechemos y empecemos a hacer buenas obras. Pero esto es aprendido, necesitamos aprender para dar fruto, para que podamos dar fruto. Eso es lo que dice. Debemos de aprender a ocuparnos, a volvernos líderes en hacer buenas obras. En séptimo lugar, debemos de aprender doctrina. Dice la Biblia en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquí da por hecho que se ha aprendido la palabra, la doctrina, la enseñanza. Y Pablo ruega a estos hermanos a que se fijen, que señalen, ¿verdad? Que tengan allí evidenciados aquellos que causan división y tropiezo. Pero esto va a ser posible cuando uno primeramente ha aprendido, ha absorbido la enseñanza de Dios. Cuando eso ocurre, uno identifica aquellos que pueden ser falsos por los frutos que están dando y uno se puede apartar. Otro versículo en este punto, mira, 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está por hecho que se ha aprendido la doctrina y es la idea, Dios quiere enseñarnos doctrina. El buen maestro, que es manso, humilde, tierno y paciente, nos quiere enseñar su palabra, esta doctrina que está acá, su enseñanza. Y Él quiere que nos empapemos. Esto va unido a lo que venimos diciendo desde el inicio de aprender los estatutos de Dios, de temor a Dios. Si tú haces y piensas detenidamente, vas a ver que todas estas cosas que venimos enlistando, están unidas a la palabra. 8, mira, debemos de aprender a estar contentos con lo que tengo, con lo que tenemos. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento. Mira, estaba pensando al estar haciendo, poniendo en orden las ideas, allí tomando notas y todo, que si hay algo que debemos de aprender en estos tiempos que estamos viviendo, es el contentamiento, porque por todos lados se proyecta crisis, se proyecta ver que nuestros estilos de vida van a cambiar y ya han cambiado. Pero es ahí donde el contentamiento entra y uno va a aprender a estar contento con lo que tenga. Que si antes teníamos acceso a otras cosas, a comodidades, a otro tipo de alimentos, pero que ahora ya no, es allí donde entra todo esto. Debemos de aprender a estar contentos con lo que haya en este momento y no estarnos quejando, no estar allí, no estar como el pueblo de Israel. Me acuerdo cuando estábamos allá en Egipto, esto y lo otro y todo. No, Dios quiere enseñarnos por eso el contentamiento, que teniendo sustento y abrigo podemos estar contentos, como dice ahí en 1 Timoteo. Contentamiento, pero en 9º lugar, Él quiere enseñarnos a vivir convenientemente. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Y ya va a decir en unos instantes, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros. Nosotros tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a conducirnos de manera conveniente. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, en medio de este mundo oscuro, de este mundo donde el Dios de este siglo es el diablo y Él es el rey, Él es el que está gobernando, en medio de todo el pecado que está a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos que aprender a vivir de manera conveniente. Quizás aquí es donde entra la sabiduría, fíjate. Y la sabiduría es la que nos puede enseñar, pero Dios nos quiere enseñar. Los de Tesalónica, esto está diciendo Pablo acá, ellos aprendieron de ellos. Pablo les enseñó. Ahora, acá Jesús directamente nos está diciendo, aprender de mí. Y Él nos puede enseñar a ti, a mí, a vivir de manera conveniente. Pero en 10º lugar y último, Él también quiere enseñarnos a cómo agradarle, aprender a cómo agradar a Dios. Y ahí en el mismo versículo está, fíjate, te lo leo una vez más. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Algo que tú y yo tenemos que aprender también es cómo agradar a nuestro Dios, cómo agradar a aquel que nos salvó, aquel que es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Mira, uno conoce a los padres, uno sabe qué le agrada. Yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi papá, yo sé que Sara, Luis, mis hijos me van conociendo y ellos saben lo que a mí me agrada.
Fíjate, con Luis, ¿verdad? Que es el chiquito, el consentido. Y es algo que decía con Sarita también, pero la Sarita ya se me está haciendo más huraña, ¿verdad? Ya no deja que yo la abrace, la apapache. Con Luis todavía puedo hacer eso. Y yo a Luis lo abrazo, ¿verdad? Y él sabe que lo que a mí me gusta es que me dé un beso. Aunque dice que no le gusta mucho porque mi barba puya. Todo. Distinto fue Sara, fíjate, a Sara realmente la barba no le incomodaba mucho y siempre me andaba besando. Con Luis no, ¿verdad? Quizá lo que es hombrecito, digo yo, ¿verdad? Y todo. Y le digo, cuando tengas tu barba y todo, y él se pone a reír, él no quiere barba, pero lo más seguro es que la va a tener. Pero le doy beso. Pero a lo que yo le digo siempre, le pregunto, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Porque desde chiquito, desde un par de años, yo le he dicho de que él tiene que ser un siervo de Dios. Tú vas a ser un siervo de Dios. Ahora, él sabe que para que ¿verdad? Muestre mis dientes y salga una sonrisa y mi expresión cambie, él sabe que lo que tiene que decir es esto. ¿Qué vas a hacer? Le digo yo cuando seas grande. Y me vuelve a ver y me hace, siervo de Dios, me dice. A mí mi rostro cambia. Entonces él sabe cómo alegrarme. Una vez yo estaba así medio molesto y llega, ¿verdad? Y algo así como queriéndome conquistar, y él lo que me quería decir que él cuando estuviera grande iba a ser siervo de Dios, pero para ganarme, para agradarme. Ahora, yo sé que me está captando la idea, pero él ha aprendido a sus 6, casi 7 años ya. Tú y yo también necesitamos aprender cómo agradar a nuestro Dios, cómo hacer que a Dios el rostro le brille, cómo sacarle una sonrisa. Yo sé que no podemos ver todas estas cosas, pero yo espero estarme dando a entender con lo que te estoy diciendo. ¿Cómo lo logro, José Luis? ¿Cómo mantengo agradado a Dios? Aprendiendo, dejando de que Jesús, quien está en ti, en mí, Él nos enseñe cómo agradar a Dios. Los de Tesalónica aprendieron. Pablo está dando testimonio, escribiendo su carta, y él les está diciendo que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Manténganse allí, abunden en ello más y más, más y más. Hermano, yo quiero animarte que estas 10 cosas que rápidamente te he listado puedan ser parte de tu vida, de tu diario vivir, que tú y yo podamos ir creciendo, podamos ir desarrollando cada una de ellas. Y que si tú dices, José Luis, yo ya la sabía, yo he aprendido y yo tengo eso, solo estoy trabajando siempre en seguir creciendo en eso, ok, te comparto un último verso, 2 Timoteo 3:14, mira lo que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De quién has aprendido? Si tú dices yo aprendí, de Jesús. Ok. Y eso te ha llevado a una persuasión. Tú estás convencido 100%. Ok. ¿Qué dice Dios entonces? Persiste, mantente allí entonces. Si tú dices yo ya aprendí, José Luis, pues mantengámonos allí, querido hermano. Sigamos adelante, pero no nos acomodemos, sigamos aprendiendo. Si hay algo que debe de ser constante hasta que Jesús venga o llegue el día de partir, llegue la muerte, es que aprender no se va a acabar. Mientras estemos en esta vida, siempre vamos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Dios quiere enseñarte estas 10 y esta lista no es definitiva. Hay muchas cosas más que Dios quiere enseñarte y yo te animo a que tú y yo persistamos en ello, que nos mantengamos allí y sigamos adelante. Por eso el desafío en esta tarde es a dejarnos enseñar por Jesús y persistir en todo lo que hemos aprendido de Él para así encontrar el descanso de nuestras almas. Y aquí te recuerdo ese propósito por el cual nos fuimos a estudiar. Queremos descanso, queremos encontrar sosiego para nuestras almas. Pues lo vamos a encontrar una vez que tú y yo vengamos a Cristo, quitemos nuestro yugo, el yugo que se nos ha puesto o el propio yugo que nosotros andamos, lo sustituyamos por el yugo de Jesús y nos volvamos aprendices de Él, de Jesús, y nos dejemos enseñar. Y lo que vamos a obtener, lo que tú y yo lo que va a resultar de nuestra vida va a ser ese descanso. Por eso yo quiero animarte a que nos mantengamos siempre aprendiendo, querido hermano, a que dejemos que Dios venga y Él sea el que nos saque adelante en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero ¿qué de ti, querido amigo? Quizás tú estás allí y dices, José Luis, yo sé de Dios, yo sé de Jesús, pero yo no he estado y yo tengo mucho que aprender. He estado hablando de aprender, yo sé que tengo mucho que aprender. Pues lo primero que tienes que dar para continuar y volverte un seguidor, un aprendiz de Jesús es esto.
Cree en Cristo Jesús, cree en aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, porque sí, déjame decirte, tú eres un pecador, una pecadora, y ese pecado te tiene destituido, separado de la gloria de Dios, pero Dios en esta tarde quiere cambiar eso en ti, y quiere estar en paz contigo, quiere que tú pases de muerte a vida, pero solamente eso es posible a través de una persona, quien murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó, Cristo Jesús. Y si tú estás ahí y dices, yo quiero creer en Él y yo le quiero recibir, yo te animo o te invito a que hagas esta pequeña oración y repitas después de mí y le digas al Señor, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he andado alejada de ti. Perdóname, límpiame y ayúdame a seguir y aprender de ti. Y en esta tarde yo te recibo como mi Señor y Salvador personal, porque yo creo que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y te pido que me ayudes a seguir, a encontrar el sosiego, a encontrar la paz que tanto necesito. Todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta pequeña oración, nos gustaría saberlo. Si tú realmente crees en Cristo Jesús, déjanos un mensaje ahí en el chat, o escribe un mensaje privado, o comunícate con uno de los hermanos que tú puedas conocer que pertenecen a nuestras iglesias. Quisiéramos saberlo para orar por ti, pero si tú nos permites también para explicarte más exactamente qué significa creer en Cristo Jesús. Terminamos orando. Padre, gracias te damos por la oportunidad. Padre, queremos aceptar la invitación que Jesús nos hizo, que la hizo hace 2000 años, pero que se mantiene vigente hasta el día de hoy, porque si hay algo que necesitamos es descanso para nuestras almas, Señor. Y mi Dios, yo te oro porque cada miembro de la IBC pueda ser, Padre Celestial, sabio en este sentido de venir y aceptar y acercarse a Jesús, tomar el yugo de Jesús y volverse un aprendiz de Él. Que podamos aceptar esa invitación de aprender de Él, que es manso, humilde, tierno y paciente. Padre, bendícenos, guárdanos, Padre, y oramos porque esta semana que ya comenzó este día, pero nosotros quizás lo vemos desde el lunes, sea de bendición, Señor, y que este próximo miércoles, si Jesús no ha venido, podamos estar acá en este lugar que tú nos has dado. Padre, te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto, querido hermano, poder haber llegado. Vamos a quedar con una alabanza para terminar, así que te recuerdo, este próximo miércoles nos vemos acá. Siempre está la transmisión, siempre está por Facebook, pero vamos a estar de manera presencial aquí alabando a nuestro Dios. Bendiciones. Ok. Bien, amigos y hermanos, para ya concluir este servicio en línea, vamos a terminar cantando esa bonita alabanza que nos hemos estado aprendiendo. Realmente Dios siempre obra de maneras diferentes y vamos a seguir cantando esa alabanza que se titula Fiel eres Dios. Vamos. Fiel, fiel eres Dios, y mi corazón entona esa canción. Fiel, fiel eres Dios, que siempre en mis problemas tú has estado. Yo sé que tu gracia siempre me ha sostenido y tu amor en mí es mi único aliento. Y yo sé que tu gracia siempre me ha sostenido y tu amor en mí es mi único aliento por siempre, Señor.
estaré. Vamos, si está agradecido, dígale al Señor, fiel eres. Fiel eres Dios, y un mar de tu gracia vive en mi interior. Fiel eres Dios, y mi corazón entona esa canción, y yo sé que tu gracia siempre me ha sostenido, y tu amor en mí es mi único aliento, y yo sé que tu gracia siempre me ha sostenido, y tu amor en mí es mi único aliento. Por siempre, Señor, contigo estaré. Por siempre, Señor, contigo estaré. Por siempre, Señor, contigo estaré. Mi hermano, Dios le bendiga y nos vemos el día miércoles en nuestro servicio, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Bendiciones.